y esto se puede buscar por internet, vídeos de cámara oculta que se han hecho en el que se puede probar, esto se hizo en Estados Unidos, que se usaban esos restos fetales pues para con ellos extraer cadenas de ADN para productos cosméticos, etcétera. Esto no es conspiración, esto se puede buscar y te animo a ti y a todos los que nos están viendo a que lo hagan. Luego hay intereses profundos ideológicos, es decir, hay varias ideologías de las más dominantes actualmente, por ejemplo el feminismo, que ha hecho del aborto una bandera de la que ahora es muy difícil renunciar, porque claro, han de alguna manera hipotecado gran parte de todo su bagaje intelectual a esa defensa del aborto. Puede haber intereses perfectamente económicos a nivel empresarial en el sentido de que cuando pues las familias tienen menos hijos, requieren también de menos dinero, por lo tanto hay menos necesidad de pagar más a un trabajador medio. Bueno, yo he participado en debates televisivos en donde evidentemente no me han llamado guapo, ¿vale? Y yo, lógicamente, he tratado a todo el mundo con el máximo respeto y pues no hemos recibido ese mismo respeto. Nuestras redes sociales han sido cerradas, bueno, unas cuantas veces, hemos perdido el número de veces que han sido cerradas. Nuestra presidenta, Polonia Castellanos, que ha sido la cara visible de la asociación, ha sufrido ese escarnio público sistemáticamente. Hubo un presentador que puedo decir su nombre porque además le hemos puesto una querella, que públicamente, usando la cara de nuestra presidenta, Polonia Castellanos, puso su cara y animó a que llamaran a la asociación a decir algo tan vulgar como abogados cristianos nos la agarras con la mano. Que muestra un nivel intelectual que tampoco es muy alto, pero que consiguió, tiene un programa en la SER, creo que es, consiguió que 900 personas nos llamaran en el lapso de 2 días para decirnos, abogados cristianos, nos la agarran con la mano. En lo que prácticamente para la gente, mis compañeros que tienen el teléfono, les bloqueó totalmente su jornada laboral de género. Son un transexual, un niño que dice ser niño y una niña que dice ser niño. Mira, lo que una sociedad normal, lógica, prudente hace es cuando encuentra un caso de estos, lógicamente puede haber un problema, es remitirlo a un médico, a un psiquiatra, hablar con los padres, esperar a que la madurez del niño o la niña sea la suficiente, a que se desarrolle hormonalmente, a que deje de ser niño y pase a ser hombre, mujer y exista todo el proceso de desarrollo de la pubertad, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la sociedad actual? La sociedad actual, cuando encuentra que existe una dicotomía entre lo que el cerebro dice que ese niño es y su realidad biológica, lo que hace es intentar adaptar la realidad biológica al cerebro, en vez de hacer todo lo contrario, es decir, ver cuál es el motivo último de que alguien que es un niño no se vea como niño. Tiene que haber, evidentemente, un problema psiquiátrico, psicológico detrás, hay un error de percepción. A nadie se le ocurriría, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, vamos a hablar de otro error de percepción. Una mujer anoréxica. Una mujer anoréxica se ve gorda. Se ve gorda. A nadie se le ocurre decir, pues como te ves gorda, aunque pesas 40 kilos y mides 1,70 m, pues te voy a someter a una operación de reducción de estómago. Porque como tu cerebro, tu autopercepción es lo que importa, pues vamos a dejar al lado la ciencia, la lógica, la objetividad, y vamos a dejar de lado lo más importante, que es ayudarte a ti, y vamos a simplemente hacer un uso, que más bien es un abuso, de un ejercicio de voluntad. Y si tú dices que es lo que eres, pues ahí te convertimos. Bien, esto es exactamente lo que se está haciendo en estos casos de disforia de género. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y se van a hacer realidad. Hoy estamos con José María Fernández, de Abogados Cristianos. Vivimos en un mundo donde la religión, donde la espiritualidad, donde nuestras tradiciones han sido absolutamente secuestradas por manos absolutamente oscuras. Nos están rompiendo todos nuestros pilares, nuestra fe, la familia, quiénes somos, y necesitamos personas
que hagan una gran labor y que defiendan nuestros valores. ¿Conocéis a alguien? Yo sí, a José María, mi amigo de Abogados Cristianos. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar contigo y con todos tus seguidores a los que mando un saludo. José María, cuéntanos un poquito em, sobre ti lo que quieras, sobre Abogados Cristianos, en qué punto estáis a día de hoy y luego ya entramos en materia. Pues mira, si quieres empiezo haciendo un pequeño resumen de lo que es la Asociación de Abogados Cristianos. Es una asociación que tiene tres pilares fundamentales, que es por los que lucha, que es la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, que es la defensa de la familia natural y que es la defensa de la libertad religiosa. De cualquier tipo de libertad religiosa, es importante, es decir, no solamente la de los católicos. Y en este sentido lo que intentamos es, a través de nuestras acciones jurídicas y de nuestros equipos de campañas y de prensa, pues hacer llegar primero a toda esa gente que, como tú te he oído decir alguna vez, está dormida, pues primero que hay un problema y después que ante ese problema nosotros ofrecemos una solución. Y todo el que quiera sumarse al barco, pues es bienvenido. Y yo soy un abogado, un simple abogado, que conocí la asociación cuando aún era estudiante de Derecho. He sido siempre socialmente activo, he participado siempre en diversas actividades cívicas, pues un poco también de defensa de la vida normalmente. Y cuando encontré esta asociación y vi que podía desempeñarme profesionalmente en algo que no solamente fuera la defensa de intereses jurídicos, pues del particular de turno que quiere, pues muchas veces simplemente el dinero o lo que sea, pues me pareció que era muy interesante y muy constructivo para mí como ser humano poder aunar pues vocación y profesión. Y en esto llevo ya pues unos casi 6 años, 5 años va para 6. José María, ¿cuáles son las puntas de lanza fundamentales a día de hoy de Abogados Cristianos? Pues mira, podríamos yo creo que un poco equiparar esas puntas de lanza con los tres pilares un poco que te he comentado antes que marcan nuestra acción. Es la defensa de la vida. Principalmente yo creo que este es uno de los puntos en donde más esfuerzos invertimos. Es la defensa de la familia natural y es la defensa de la libertad religiosa. Probablemente por este último punto es por el que somos quizá más conocidos. Vale, vamos a ir tocando puntos que para mí son fundamentales. Eh, Me lleva la inercia a tratarlo y no puedo evitarlo. Ujú. Vivimos en un mundo, como te comentaba José María, bueno, seguro de dormidos, pero también de personas malvadas. Personas Sí. malvadas bueno, que se les ha olvidado que, a lo mejor no se les ha olvidado, a lo mejor es que ni lo son, pero bueno, eso es otro debate, que todos somos humanos, que para que haya muerte tiene que haber vida, para que haya vida tiene que haber muerte, y quisiera saber desde cuándo y por qué asesinar es legal. Yo es un concepto que, bueno, pues a lo mejor tenemos que tener edades parecidas. Ujú, Hace 40 años, bueno, yo tengo 39, soy del ujú. 83. ¿Qué edad tienes? Yo soy del 84, soy ¿Ves? un año más joven que tú. O sea, Pues somos sabía. parecidos. Entonces, hace 40 años hablamos del aborto y hablamos de algo muy raro, muy oscuro, muy moderno, depende de quién lo cuente. Eh, Y si vamos más para atrás, ya directamente casi siniestro. Pero ahora no. Ahora en todo el planeta es un derecho. La mujer tiene derecho. También quisiera entender cuándo es mujer, porque cuidado con los conceptos, ¿eh? Una mujer con 14 años ya es mujer, ya la bajo la regla ya es mujer, ¿no? Se entiende así. Y ya Mujer como adulta al menos, sí. y con 14 años ya puede abortar. Oye, no puedes votar, no puedes tomar alcohol, no se te considera legalmente mayor de edad, pero sí puedes asesinar un bebé. Me da igual. Y te voy a ayudar. Y cuidadito, cuidadito que haya algún viandante por la Ujú. zona que le dé por rezar Sí, enfrente de este sí, lugar. sí, sí. Entonces, quisiera saber un poquito, José María, desde tu punto de vista, en qué punto se hizo legal asesinar a un ser humano. Muy bien, mira. Bueno, has dicho varias cosas.
Mira, iba a empezar precisamente por esa idea última que has dejado, ¿no? ¿En qué punto se hizo legal matar a un ser humano? Bueno, a lo largo de la historia ha habido muchos puntos en los que ha sido legal matar a un ser humano. Lo que ha ido cambiando es el tipo de ser humano. Es decir, dependiendo de qué ser humano ha sido más o menos legal matarle. Ejemplos como la Alemania nazi y los judíos, por ejemplo, o la URSS y todo aquel que desintiera de su régimen, ¿vale? Entonces, legal como legal, es decir, que alguien en un parlamento haga una ley y catalogue algo como legal no quiere decir que sea moralmente aceptable. Y este es el primer punto en el que todos tenemos que precavernos. Y parte de ese precaverse está en ese despertar del que tú hablas tantas veces, ¿no? Es decir, que nos digan una y otra vez que abortar es legal, como a otros les dijeron en otro momento histórico que la esclavitud era legal, como a otros les dijeron en otro momento histórico que había seres humanos de primera y de segunda, y de que, pues, por ejemplo, los judíos eran seres humanos de segunda, y que también fuera legal en ese momento histórico, nunca hizo que fuera legítimo, moral y aceptable, ¿vale? Siempre ha habido gente que ante eso se ha opuesto, ¿vale? Y esa gente que fue a la contra de las ideas que eran dominantes en el momento en que les tocó vivir, pues siempre se tuvieron que enfrentar un poco a esa situación que supongo que todos en una u otra medida hemos vivido, la de tener que, bueno, pues afrontar ciertas discusiones en las que uno poco menos es catalogado pues de troglodita, de machista, de reaccionario, bla, 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 bla. Y ahora nos catalogan de eso y andando el tiempo, qué sé yo, igual alguien acabe teniendo la gran idea de hacer legal y aprobarlo en un parlamento, meternos en la cárcel, ¿vale? Entonces, esto podría darse. Entonces, ese sería el primer punto, digamos, la primera clave de bóveda que hay que decir a lo que me has comentado. Y efectivamente, hasta hace no mucho, nada, unas cuantas décadas, abortar no solamente era legal o ilegal, sino que es que moralmente era visto como algo inaceptable, es decir, había un consenso amplio, ¿vale? Ese consenso amplio se ha ido horadando con el paso del tiempo y parte de eso tiene mucho que ver con las leyes que nos hemos dado. Es decir, la ley tiene una función sociológica, una función de regulación de la vida de las personas. Y eso hace que cuando algo es legal, la gente lo asocia bueno, y si es bueno, se puede hacer. Y a partir de ahí entramos en esa pendiente resbaladiza, porque si es bueno y se puede hacer, el que se opone puede ser malo, y si es malo, puede enfrentarse a la ley y acabar teniendo problemas. Esa es la pendiente resbaladiza que paso a paso hemos podido comprobar en Occidente en las últimas décadas. Y por eso hemos llegado a este punto actual, de un punto inicial en el que había pocas dudas de que cuando se junta un espermatozoide y un óvulo, y esto es biología, no es opinión, aparece un ser humano y ese ser humano tiene su propio código genético, que es distinto al de la madre y al del padre, y que codifica un nuevo individuo y ese individuo no puede ser otro que un individuo humano, y si es un individuo humano, el derecho debía contemplarle como persona, cosa que no hace. Y por eso llegamos al punto actual. Em, yo he sido padre recientemente. Mi em, esposa está embarazada ahora eh, mismo, así que bueno, yo me considero padre ya. Enhorabuena. Muchas gracias. Que no sé si, bueno, tu mujer creo que sí me sigue. eh, Sí, y no sé sí, si sí, que te sigue. tú también me sigues. Yo es que no tengo redes para seguirte, para Tendrías que esto voy hacer muy a la contra, pero de vez nada. en cuando me comenta cosillas ella. Pues eso. Vale. Entonces, bueno, yo empecé a hacer ecos. Al inicio, yo empecé con los protocolos sanitarios y en un protocolo de estos sanitarios, con 3 meses más o menos, me dijeron que mi bebé iba a nacer enfermo, que mi bebé probablemente tuviera, según las mediciones que les había Ujú. dado, iba a tener una enfermedad neurodegenerativa o de tipo síndrome de Down, una cosa de estas, y Ujú. que, bueno, pues que casi te invitan, ¿no? A abortar. Esto con 3 meses, con 4 meses, con 5 meses, con 6 meses, con 7 meses. Durante todos esos meses no solo no aborté, sino que seguí el proceso buscando segundas, terceras, cuartas opiniones, hasta que al final me dijeron, disculpa, al final
tu bebé está sanísimo. En las primeras ecos, sobre todo cuando empiezas con la 3D, luego la 5D, mi bebé pone ciertas caras, es bastante elocuente, no sé a quién habrá salido. Entonces, a día de hoy, ese bebé de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, hace los mismos gestos, tiene esa misma humanidad que tenía tan pequeño. Quisiera saber, desde tu punto de vista, cómo, por qué, quién y con qué objetivo mete protocolos que miden mentiras, que instan a la muerte y no a la vida. Porque mi bebé, que es el mismo bebé sano, con 3 meses, con la misma actitud, con la misma humanidad, con la misma vitalidad que tenía entonces, la tiene a día de hoy. Y estaba sano antes y está sano ahora. Pero si yo llego a estar dormido, si yo llego a estar dogmatizado, zombificado, petrificado por este sistema satánico, probablemente lo hubiera abortado y una persona humana, no, totalmente sana, jamás hubiera nacido. Quisiera que me hablaras de los protocolos sanitarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Si te está gustando la entrevista, pues pulgar arriba, dale like, que es gratis. Y suscríbete, que en YouTube es absolutamente gratis. Y subo entrevistas prácticamente todas las semanas. Si llegamos a un objetivo potente, subo nueva entrevista. Y si llegamos a un objetivo todavía más potente, a este invitado que estás viendo, le vuelvo a traer a este canal. Venga, suscríbete y dale like. Y te dejo con la entrevista. Disfruta de los contenidos que son absolutamente en YouTube gratis, con un solo objetivo, que es vibrar alto y despertar. ¿Estás dormido o estás despierto? Lo comprobaremos. Mírate, lo primero, antes de nada, te voy a felicitar de padre a padre por esa valentía, porque bueno, tu hijo aún es muy pequeño y aún no te puede felicitar él, entonces me anticipo yo y te felicito en su nombre, que es algo que hacemos mucho los abogados, hablar en nombre de otro. Mira, creo que has sido muy valiente y te felicito por ello, ¿vale? Mira, yo te voy a contar un poquito cómo funciona esto, ¿vale? Y por qué en este año ha habido 100.000 abortos que se llevan sumando a todos los abortos que ha habido en este país desde el año 1985, que se aprueba la primera ley, y llevamos ya, bueno, hemos pasado los 2 millones de abortos en España, ¿eh? Ojo al dato, porque son muchos los dormidos, ¿verdad? Mira, te cuento. Existe una presión, ¿vale? A esos facultativos médicos que viene hasta de las propias aseguradoras, ¿vale? Esto es un proceso que empezó en los Estados Unidos, como tantos y tantos procesos malos, ¿verdad? Empezó en los Estados Unidos porque empezó a haber demandas por lo que se llamó nacimiento indebido. Es decir, porque, bueno, pues hubo unos padres que tuvieron un hijo con síndrome de Down o con la enfermedad que fuese, se presentaron delante de un juez y le dijeron al juez, delante de su hijo, que si ellos hubieran sabido que su hijo tenía síndrome de Down, pues le hubieran abortado y que por lo tanto ese nacimiento fue indebido y que por lo tanto había que demandar a ese médico por todos los gastos extraordinarios y suplementarios que había provocado ese nacimiento. Esto hizo que las aseguradoras, porque esta demanda fue aceptada, esto hizo que hubiera un efecto llamada. Este caso se multiplicó en otros muchos casos, ese caso y esos efectos llegaron a Europa y esto hizo que las aseguradoras empezaran a presionar a los médicos para que ante la más mínima duda certificaran y certificaran bien que eran los padres y solo los padres los que bajo su responsabilidad traían al mundo pues, a un niño supuestamente defectuoso. ¿Vale? Bueno, pues este es un poco el origen prosaico de todo esto. Hay otro que es un poco más abstracto, que es cómo la cultura de la muerte se ha ido instalando, ¿no? Y cómo tenemos seres humanos de primera y de segunda, y cómo hemos ido todos asumiendo que hay vidas que merecen más ser vividas que otras, y que hay ciertas vidas que lo mejor que podemos hacer con ellas es acabar. Entonces, hay toda una cultura del descarte que está entronizándose en la sociedad y que al final da como consecuencia este tipo de situaciones. Eh, Todo lo que has dicho, por supuesto que me sumo a ello y añado, pero incluso en el caso supuesto de que tu hijo, tu hija, no sé si es niño o niña, hubiera tenido Es un finalmente, chico. un chico, hubiera tenido finalmente una enfermedad, un síndrome de Down, seguirías siendo tu hijo, seguirías amándole, seguirías luchando por él
Y eso, al fin de cuentas, daría una medida al final de tu amor por él. Quiero decir, si tu hijo finalmente hubiera desarrollado una enfermedad que efectivamente no desarrolló porque existe dentro del sistema sanitario un apresuramiento por sobrediagnosticar, pero si hubieran acertado, mira, sinceramente, podía haber sido perfectamente feliz, podía haber tenido una vida que a ti te hubiera hecho feliz y también hubiera sido una vida digna de ser vivida. Así lo creo yo. Pero bueno, efectivamente, y además se equivocaron. Y se equivocaron en una posición muy complicada para ti como padre, porque el médico ejerce una postura, cuando habla con el paciente, de autoridad. Es una figura de autoridad. Cuando un padre con miedos, con inseguridades, se presenta en una consulta y el médico con su bata, pues te habla en tono grave de lo mal que va a ser la vida de tu hijo y poco menos que te dice que lo mejor que puedes hacer por él es aliviarle, pues claro, muchos padres pues pueden sentir ese miedo, esa presión, pueden querer huir y lo hacen. Efectivamente, hay que entender esa debilidad, a lo mejor, de esos padres, hay que entenderla, hay que ayudarles, hay que bien aconsejarles, y lo que tenemos que darnos cuenta es de esa superestructura que hay en esta sociedad que provoca ese tipo de situaciones. Em, no suelo hacer preguntas simples, pero necesito hacer esta pregunta. Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Yo quisiera saber, porque luego haces una reflexión sobre las personas que dictan las normas, las leyes, los ministros, los presidentes de la Unión Europea, etc, etc. Y vas viendo su currículum y esta gente tiene 7, 5 o 3 hijos, pero a ti te dice que abortes. Yo no sé si es una cuestión de hipocresía maligna, malintencionada y sobre todo también me interesa saber desde tu punto de vista, José María, que ya que eres una persona bastante intelectual, cómo de estúpidos nos hemos vuelto como para decir una persona que tiene 3 hijos, 4, 5, 6, 7 hijos, te diga a la cara, yo sí, tú no, y tú te lo creas y además te vayas corriendo a matar a tu bebé. Pues mira, se juntan varias cosas. Me puedo imaginar que hay un porcentaje elevado de directamente mentirosos, efectivamente, de hipócritas, ¿vale? Que vivan su vida, que sepan que viven de una mentira, de una ideología, de todo un constructo social, y que ese constructo social no solo les hace vivir, sino que les hace vivir muy bien. Entonces son profesionales de mantenerlo en movimiento, todo ese constructo social, toda esa mentira. Y luego me puedo imaginar que hay otro porcentaje que sean simples engañados como los que supuestamente están abajo, es decir, que sean tontos útiles a los que por su propia, no, sí, por su propia ideologización les hayan puesto en determinados puestos para hacer determinadas cosas de las que ni ellos mismos sepan dar suficiente razón. Es decir, no sobreestimemos lo que ellos mismos saben o dejan de saber sobre algunas de las decisiones que toma en base a vete a saber cuántas presiones, cuántas bueno, pues conversaciones, cuántos lobistas que en el día a día le irán presionando, ¿no? Para que tome según qué conclusión. Eh, ¿Nos hemos vuelto tan tontos? Bueno, no sé si nos hemos vuelto o si siempre lo hemos sido, o si sería difícil, ¿no? Calcular cuánto de tontos eran nuestros padres. Pero fíjate, yo creo que el malo tiene medios que antes no tenía. Es decir, hay una serie de medios de masa, hay una serie de capacidades de manipulación a gran escala a los que probablemente nuestros padres no se enfrentaron. Es decir, quizá no es que seamos nuestra generación más tonta que las que nos han antecedido, sin embargo que está más desarmada. Es decir, hay más posibilidades de manipularla. Por contra, están apareciendo nuevas posibilidades de no dejarse manipular. Mira, Internet, espacios como el tuyo, son parte de esas nuevas posibilidades. Están creciendo. Por ahora los medios de masa siguen siendo los poderosos y siguen marcando el guión de la opinión común. Lo sabemos todos. Pero bueno, ya se empieza a resquebrajar todo ese sistema, ¿vale? Entonces, yo invito a la gente a que abandone esos medios de masas y a que busque, ¿no? A que busque. Para encontrar, el primer paso siempre es buscar.
Y todo el mundo es tonto hasta que un día empieza a dejar de serlo. Es decir, nadie está condenado a morirse tonto. Entonces, bueno, pues estos son los signos de los tiempos que nos han tocado vivir y me puedo imaginar que todos tuvieron lo suyo y a nosotros nos ha tocado esto. E igual que en otros periodos les pudieron perseguir a los disidentes físicamente, ahora lo que hacen es desplazarnos socialmente, ahora lo que hacen es intentar no darnos voz, ahora lo que hacen es ridiculizarnos en ocasiones, tergiversarnos. Bien, bueno, al menos por ahora no nos persiguen físicamente, démosles tiempo. Y bueno, sí, yo en lo que, por resumir, lo que tú me dices y somos más tontos, bueno, quizá los malos tengan más medios. Em, Creo que me quedan dos preguntas en la línea de los abortos. Vamos con ¿Vale? la primera. En la primera quisiera saber por qué hay esta presión en que no haya opción. Es decir, no es que el tema de los abortos sea opcional, no, es que es casi norma, es norma, y si hay alguien que te quiere dar un prospecto, si hay alguien que quiere rezar, si hay alguien que te han quitado, creo que luego están quitando los días estos de reflexión, creo que se llamaban, donde bueno, pues podías informarte mejor, Sí. pensar, etc. etc. ¿Por qué hay tanta inquina en que podamos elegir? Porque yo puedo entender, no lo puedo entender, pero prefiero, cada ser humano es un mundo y no soy tan empático como para conocer las necesidades de todos los seres humanos del planeta. Dios me libre, bastante tengo la Sí. mía. Yo puedo decidir por mí, pero ¿por qué hay tanta inquina en que la gente pueda elegir? Mira, te voy a contestar a eso con una frase contundente y después voy a intentar explicarla. Hay inquina en que la gente no pueda elegir porque la elección no es neutra. Es decir, no estás eligiendo entre que te guste más el verde o el azul. La elección es muy grave. Estás eligiendo entre el bien y el mal. Y lógicamente, en decisiones no neutras, nadie te va a dejar elegir libremente. ¿Vale? Es decir, ese dato que tú aportas de que efectivamente no te dejan elegir, que se impone una especie de rodillo, que, que no dejan disentir, precisamente es un argumento a favor de que tenemos razón. Y por eso no nos dejan dar nuestras razones, porque nuestras razones ponen de evidencia sus mentiras, ¿vale? Entonces no se puede disentir. Y ahora voy a intentar ampliar eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué existe esa omertá, ¿no? Esa ley del silencio? Mira, antes te he dado un dato, ¿no? De 100.000 abortos al año, que sumado anualmente, pues hace que, vamos a poner, pues 500.000 personas hayan participado en un aborto. Lo explico. Son 100.000 abortos que tienen a 100.000 madres que han abortado a sus hijos, pero tiene a 100.000 padres de esos hijos. Tiene probablemente a 100.000 amigas de esa madre que ha sido la primera persona a la que esa madre ha consultado, oye, mira lo que me ha pasado, mira en qué situación estoy, que le ha mal aconsejado, que ha tenido miedo. Probablemente después haya acudido a otras dos personas, a los padres de la madre del niño. Mira, papá, estoy embarazada. Uf, no, qué vergüenza, que no se enteren los vecinos. Entonces, hay 5 personas responsables de un aborto, 100.000 abortos, medio millón de personas al año responsables de un aborto en España. Multiplicas eso por la cantidad de años que lleva siendo un aborto legal y te das cuenta de dónde está esa obligación de ese silencio, ¿no? Si toda esta cultura de la muerte se despedaza, se cae abajo y se explica que eso es toda una mentira, todas esas personas, millones de personas, tienen que reconocerse a sí mismas lo que han hecho y tener la valentía de asumir sus actos y cambiar. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Estás diciéndole a toda una sociedad que ha obrado mal en actos muy graves. Eh, Al final, es una cuestión que implica partes tan íntimas del ser humano y obligan a tanta valentía, obligan a un cambio total y tan profundo de tanta gente que hace que disentir, al menos por ahora, sea algo muy complicado. Porque probablemente estés disintiendo ante alguien que forma parte, que tomó esa decisión, que ayudó a tomar esa decisión, que no ayudó a lo mejor a no tomar esa decisión o a tomar la decisión contraria, es decir, alguien que ya es deudor de esa cultura de la muerte. Mientras la mentira se mantenga, él no será mentiroso.
si la mentira se descubre, alguien ha mentido. Y esto al final te puede parecer que es complejo de entender, pero yo para que la gente lo entienda, que simplemente mire a su alrededor. Casi todos ya conocemos a alguien que ha abortado, incluso a varios, incluso a gente que ha abortado probablemente varias veces. Claro, es muy difícil que esa persona pueda de repente reconocerte según qué cosa. Entonces, todo requiere de un tiempo, todo requiere de un proceso y todo requiere de un cambio social que igual que se dio, lo hemos hablado antes, en 40 años para llegar a este punto, pues probablemente requiera de otros 40 para llegar al punto contrario, pero que requiere de que demos el primer paso, ¿vale? Por eso es complicado disentir, porque cuando disientes, alguien puede ofenderse. Ves como eres muy intelectual. Yo Pero no con estaba... toda sinceridad, si no se entiende, o tú pregúntame todo lo que quieras, si algo que me No, obsesiona es hacerme entender, ¿eh? O sea, que no quiero... Vale, te explicas como un libro abierto. vale, José María, yo no conozco ningún caso de aborto, debe ser que yo solo atraigo vida. Eh, mejor, mejor. esta pregunta es bastante oscura, pero al final, como tú dices, quiero hacerme entender. Bueno, pues yo quiero saber, yo quiero entender. Es decir, ¿por qué querrían que no nazcan niños? ¿Por qué? Es decir, somos muchos. eh, mm, ¿Qué ocurre con los fetos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Para qué se usan? Porque si se tiran a la basura o se usan para algo. Es decir, al final, bueno, uno reflexiona, uno entrevista, conoce personas, te dicen de cosas atroces que parece ser que se hacen con ellos. Entonces, claro, se te abre un mundo. Lo que me quieras contar en esta línea de por qué quieren, quien sea que controle estas cosas, que no nazcan niños. Vale. Mira, como toda pregunta compleja, es difícil de contestar con una sola respuesta. Hay multiplicidad de respuestas, todas ellas probablemente sean válidas, cada una pues en su pequeño apartado, ¿vale? Por supuesto que hay intereses económicos, no te quepa ninguna duda. Hay intereses económicos propiamente en el aborto, es decir, el aborto cuesta dinero y el aborto se paga y se paga bien. Lo que has insinuado, yo lo amplío, efectivamente, esos residuos humanos valen dinero. Hay, y esto se puede buscar por internet, vídeos de cámara oculta que se han hecho en el que se puede probar, esto se hizo en Estados Unidos, que se usaban esos restos fetales pues para con ellos extraer cadenas de ADN para productos cosméticos, etcétera. Esto no es conspiración, esto se puede buscar y te animo a ti y a todos los que nos están viendo a que lo hagan. Luego hay intereses profundos ideológicos, es decir, hay varias ideologías de las más dominantes actualmente, por ejemplo el feminismo, que ha hecho de el aborto una bandera de la que ahora es muy difícil renunciar, porque claro, han de alguna manera hipotecado gran parte de todo su baraje intelectual a esa defensa del aborto. Puede haber intereses perfectamente económicos a nivel empresarial en el sentido de que cuando bueno, pues las familias tienen menos hijos, requieren también de menos dinero, por lo tanto hay menos necesidad de pagar más a un trabajador medio. Esto te puede parecer rebuscado, pero no lo es tanto, en el sentido de que cuando alguien tiene que alimentar a cuatro bocas, pues probablemente no tolere que le paguen según qué cosas. Y si ese alguien que tiene que alimentar cuatro bocas no es uno, sino varios millones de personas en un país, pues probablemente haya que pagarle lo que necesite para mantenerse. Cuando reduces la cantidad de hijos que tiene una persona, pues haces que tengas que pagarle primero menos subsidios en el momento en el que pues haya bajas por maternidad y demás, y después hace que tenga que pagar a menos gente, y si no tiene ninguna familia y vive él solo, pues alguien solo se puede mantener con 1.000 eurillos perfectamente. Bueno, todo esto poco a poco va, cada uno de los argumentos va sumando y nos vamos encontrando con todo el puzzle completo. Al final, por ejemplo, también uno puede encontrar ciertas teorías ecologistas de lo más absurdas, en las que básicamente cataloga al ser humano de virus, solo al ser humano, de los animales que hay en el mundo,
y que también ha hecho una bandera del antinatalismo, y entonces a partir de ahí hay toda una serie de constructos ideológicos que, pues bueno, pues ven la natalidad como poco menos que un enemigo. Al final supongo que en la suma de todo esto encontraremos pues esas razones. Mira, toda la izquierda mundial, ¿vale? Que se convirtió en ideológicamente hegemónica en Occidente, bueno, pues cuando cayó el muro de Berlín, cuando sus defensas del obrero pues fueron pasando a un segundo plano, fueron dejando de ser importantes y tuvieron que asumir nuevas ideologías con las que seguir manteniendo pues sus partidos políticos, sus ideologías, sus chiringuitos. Pues agarraron, entre otras, pues ideologías de género, feminismos, antinatalismos, ecologismos. Progresivamente esas ideologías han ido permeando a toda la sociedad y las hicieron suyas partidos supuestamente conservadores o de derechas para no perder ese impulso político que daba supuestamente votos debidamente manipulados a través de los medios de masas, e hizo que al final, bueno, pues poco menos que los que quedamos disintiendo, pues seamos la minoría, cuando antes pues éramos la mayoría. Al final, si sumas todo eso, que no es poco y seguro que se me olvidan muchas cosas, pues tienes un montón de intereses superpuestos que al final pues hacen que mucha gente, pues bueno, o tolere la mentira o directamente participe en ella o al menos pues mire para otro lado. Como decía antes José María, por lo visto hay seres humanos de primera y de segunda, porque esto del aborto no es igual para todos. Hablamos antes de clases políticas, pero también a nivel de estratos más bajos. Es decir, tú eres español y si vas a ser padre, pues evidentemente me molestas, porque creo que eres español, así que, pues eso, tú tienes que abortar. Ahora bien, espérate, me da la sensación de que eres un inmigrante que viene a España, entonces puedes tener no uno, 27 si puedes, y además te voy a subvencionar. Van a venir Sí, sí. con un pan bajo el brazo o una subvención bajo el brazo. Entonces quisiera saber sobre esta línea, que me hablaras sobre los ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, dependiendo del origen. Bueno, mira, hay una cuestión muy sencilla, que los mismos poderes políticos que nos advierten de que no tenemos relevo generacional y que nos advierten que nuestro estado social de bienestar no puede subsistir a nuestra falta de relevo generacional, son los mismos que nos animan a no tener hijos y que cuando ven el primer problema lo solucionan diciendo que, bueno, una de las fuentes para que consigamos mantener el actual estado de bienestar es impulsar la inmigración. Es decir, no tener hijos, sino importarlos. Aunque suene feísimo el término, pero es un poco la teoría que se está siguiendo, ¿no? Y esto no es invención mía, bueno, pues hay que ver un poco por dónde van los tiros y, bueno, las manifestaciones políticas de un lado y de otro. Mira, efectivamente, parece que las tablas de ayudas a la familia y demás, bueno, pues priman a un cierto tipo de familias de las que supuestamente se puedan ver de alguna forma discriminadas, cuando probablemente lo único que estamos asistiendo es una discriminación positiva, que llaman ellos, y ciertas familias que puedan ser, pues, bueno, pues quizá homoparentales, con padres del mismo sexo, familias, pues bueno, inmigrantes, pues sí, pues se ven probablemente con un acceso a una cantidad de subvenciones y de ayudas que el resto de familias no ven. En principio, es tan sencillo en ocasiones como recordarle a la gente que la igualdad debería de ejercerse en las dos direcciones. Más allá de decir si al final un Estado debería de proteger principalmente a aquellos que son nacionales del propio Estado, lo cual tendría cierto sentido, y no hablo de perseguir a los que no sean nacionales de ese Estado, es decir, el que quiera malinterpretarme será por eso mismo, porque quiera. Pero lo normal es que un Estado que ha sido construido por esos nacionales proteja pues, el bienestar de esos nacionales. Sin embargo, vemos que probablemente las políticas que se implementan a nivel estatal son todo lo contrario. Es decir, se desincentiva la natalidad y después se incentiva la inmigración y la natalidad de los inmigrantes, lo cual no deja de ser un contrasentido.
Venga, última pregunta del aborto. Quisiera saber ¿Mm? qué papel le das a la Iglesia en esta situación, porque yo he entrevistado a varios curas, sacerdotes, entre ellos, por ejemplo, el padre Custodio Ballester, Ujú. y me habla cómo la Iglesia, donde antes sí que, sobre todo en hospitales que tenían una iglesia dentro o que eran eclesiásticos, tenían un papel responsable en hacer Ujú. de mediadores. A día de hoy su papel es vacuo, ineficaz o atroz, depende. Quisiera saber cómo la han metido mano también en la espiritualidad conectada con la vida, porque la Ujú. iglesia, así me la han vendido a mí, el cristianismo lo primero que defiende es la vida, pero Ujú. cuando mm, estos perfiles no hacen su trabajo o no les dejan hacer su trabajo, eso ya no lo sé, pues pierde todo el valor. ¿Qué opinas del papel de la iglesia también ligado con el tema de los abortos? Bueno, conozco al padre Custodio, ¿eh? Es un gran hombre, y no solo físicamente, ¿eh? Es un crack, es un Eh, crack. bueno, mira, como católico sí que he asistido a multitud de silencios que me han dolido más que si hubieran gritado, lo que no me hubiera gustado escuchar, fíjate lo que te digo. Sí que hemos asistido, yo creo que la iglesia es parte de la sociedad y como toda la sociedad tiene sus propios miedos, sus propias fobias, tiene sus propias pues inseguridades y bueno, pues todos esos medios, toda esa presión social, todo eso se ha dejado sentir fuera y dentro de la iglesia. Y la iglesia efectivamente, yo creo que ha habido muchas situaciones en las que ha callado más de la cuenta. Eh, bueno, de hecho, cuando ha habido algún obispo, cuando ha habido un sacerdote que ha hablado, bueno, ha recibido la persecución y además con una especial virulencia, ¿eh? O sea, no solamente por disentir, sino además por quién disentía, convirtiéndose así un poco casi en un ciudadano de segunda, como hemos dicho antes, ¿no? Eh, no sé exactamente el padre custodio de qué sacerdotes hablaba, o él, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? De decir las cosas claras y de aunar no solamente espiritualidad, sino la espiritualidad, que por supuesto es esencial, es una iglesia, con una aplicación práctica en el día a día de las personas, que aconseje a las personas, que les marque líneas claras de bien, de mal, para que las personas tengan ese asidero, ¿no? Mira, si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá sanar el mundo? Dice la Biblia, ¿no? La Iglesia está llamada a dar ejemplo y, bueno, pues en todo aquello que la Iglesia y sus miembros calla, pues lógicamente al final, bueno, pues Dios les pedirá responsabilidades, faltaría más. Yo soy católico, yo como católico invito al que nos pueda escuchar que sea católico a no lamentarse por lo que la jerarquía pueda o no callar o pueda o no hacer. Todos estamos llamados a, desde nuestras posiciones, desde nuestras posibilidades, a intentar poner de nuestra parte, bueno, pues lo que podamos. Yo trabajo en Abogados Cristianos, estoy aquí hoy, de alguna forma dando testimonio, tú tienes tu programa, cada uno en su lugar. Yo creo que más que quejarnos todos de lo que no hace el vecino, todos debemos ser conscientes de lo que uno ha dejado de hacer a lo largo de su vida. Todos hemos dejado cosas por hacer. Yo he callado en ocasiones y ahora me avergüenzo. Yo también en ocasiones he podido ser cobarde. eh, hasta que, bueno, pues un día decide ser valiente, ¿no? Bueno, pues esos sacerdotes, esos miembros de la iglesia, también son humanos, también pueden ser cobardes, hay héroes, habrá villanos, habrá santos, habrá pecadores. Bueno, vamos a ver, si nosotros mismos, ¿qué somos? Y esa es la pregunta que uno tiene que plantearse. Y yo creo que eso es más productivo para ti mismo, para la iglesia, porque iglesia somos todos, y para la sociedad. Y por supuesto, no se puede callar, efectivamente. Si me preguntas, ¿la iglesia ha faltado en ocasiones a sus deberes con la sociedad, de ser de alguna forma vigía moral de la sociedad? Sí, sí. Su doctrina, su magisterio es claro, es evidente, pero algunos de ellos, a título individual, debían y podían haber hecho más. Pero yo tengo bastante con pensar en lo que yo podía haber hecho, lo que yo dejé de hacer
y con eso ya tengo suficientes remordimientos para cargar con lo que no hizo un obispo. Así que yo por ahora me centro en qué puedo hacer yo. Vale, para no dejar el tema de la cultura de la muerte, porque ¿Mm? a todos mis invitados que entrevisto, inicio igual. ¿Qué ¿Sí? opinas sobre la cultura de la muerte? Y formulo así la pregunta, te la hago de nuevo, aunque ya has tocado un palo. ¿Qué Ujú. opinas, José María, abogados cristianos, de la cultura de la muerte? Al menos en tres líneas muy trabajadas, que son Bien. los abortos, que ya lo has tocado, Ujú. que son los suicidios y que Ujú. es la eutanasia. En Ujú. el tema de la eutanasia volvemos a lo mismo, ¿no? Si habláramos hace 40 años, nos parecería ciencia ficción que una persona mm, le dieran una pastilla o algo y hasta luego. Y en la cultura de la muerte, en el tema de los suicidios, cómo se está rompiendo a los seres humanos en todas las líneas y al final, bueno, en algunos países muy avanzados. Yo es que, bueno, hay países que son súper modernos que donde dicen, oye, tienes una depresión, pues bueno, mejor quítate la vida, oye. Es que Ujú. esto es así. Es decir, es que No, y aciertan, ¿eh? Se acaba la depresión. bueno, sí, son soluciones, al final son sus métodos, métodos científicos y son Claro. evidentemente infalibles. Sí, sí, Muerto el perro, se acabó la rabia. efectivamente. Entonces quisiera que me hablaras de estas dos líneas Sí. absolutamente oscuras, que son el tema de la eutanasia y el tema de los suicidios, y cómo legalmente están avanzando. Bueno, pasando un poco por alto el aborto, que hasta ahora pues, ha sido un poco el núcleo central, centrándome en esos dos puntos, que no están tan separados entre sí, ¿vale? Muchos de los procesos de eutanasia que vemos se parecen bastante a procesos de suicidio asistido, ¿vale? Mira, con respecto a la eutanasia, voy a hacer una pequeña pincelada y me centraré en el suicidio, que me parece que hay algo ahí más jugoso que comentar. Mira, con respecto a la eutanasia, es un fallo de toda la sociedad, que cuando ya no puede curar, al menos sí puede cuidar y puede acompañar y puede hacer que cada minuto de la vida de una persona merezca la pena. Y al final uno no deja de ver una cierta mentira en ese debate, en el sentido de que lo que se pretende no es ayudar al enfermo, lo que se pretende es no contemplar esa enfermedad, no tener la obligación moral de ayudar. Al final uno también denota un cierto egoísmo, ¿no? En esa gente que decide pues dar el camino fácil. Y por cierto, también hay intereses económicos ahí detrás, porque una pastilla, por supuesto, que es mucho más barata que un cuidado paliativo y es mucho más barata que en algunos pacientes crónicos que haya que hacer bueno, pues un seguimiento para toda su vida. ¿No? Mira, con respecto al suicidio. El suicidio me parece un drama absolutamente terrible. ¿No? La clave última del suicidio, de por qué una persona desiste de vivir, ¿no? Ya no quiere vivir, ya no encuentra sentido a la vida, hay un drama humano profundo, ¿no? Hay una desesperación profunda, hay un dolor profundo, ¿no? Que muchas veces además a todos nos golpea porque a veces se nos pasa hasta por alto y cuando nos sorprendemos un día de que pues un vecino, un primo, alguien se suicida, ¿no? Y nos quedamos sobrecogidos, ¿no? Porque además muchos de ellos en ocasiones parecía hasta alegres, ¿no? Parecía que tenían una vida de lo que la sociedad te dice que es plena, ¿no? Pero el suicidio nos sirve un poco, me gusta unir las respuestas con las anteriores para dar una respuesta, digamos, de conjunto, y el suicidio nos sirve un poco para tener un marco de referencia, para hablar de cuánta gente, viviendo en la mentira de la sociedad, siendo lo que la sociedad preceptúa que seas, siguiendo todos y cada uno de los pasos que la sociedad te dice que hagas, eh, sigue sin ser feliz, sigue sufriendo, sigue llevando algo dentro. Mucha de esa gente, no digo toda, pero mucha de esa gente no tuvo nunca la posibilidad de una vida alternativa, de huir de esa mentira, ¿no? De esa persecución constante de dinero en el trabajo, de ese éxito personal tan distorsionado que nos venden, y de a lo mejor ser feliz en cosas más sencillas, de tener un hijo, de tener una esposa, de tener una familia, de cosas tan sencillas como de pasear, que no implique necesariamente consumo, consumo, consumo. Eh, Al final, cuando uno ve las cifras enormes de suicidios que hay en una sociedad, se da cuenta que algo está fallando en la raíz de esa sociedad. ¿Cuánta gente que aparentemente tiene lo que la sociedad estima
como que debería de saciarle, debería de darle una vida plena. No, no, no y no, porque piensa que por cada suicidio habrá otros muchos que lo piensen y que nunca lleguen a hacerlo, y habrá otros muchos que, sin llegar siquiera a pensarlo, tengan la misma frustración, la misma infelicidad, tengan la misma sensación de vacío. Claro, históricamente el ser humano siempre ha tenido asideros, cosas a las que agarrarse, una familia, Dios, una iglesia, objetivos vitales más allá que el consumo. Claro, cuando a un ser humano le vas quitando todo eso que da sentido a las vidas y le arrojas a un mundo en el que ya no hay nada que pueda justificar su existencia, que pueda justificar pues, que un día tenga un dolor, una enfermedad, que un día le deje la novia, pues cuando llega esa frustración, pues esa frustración hace que el ser humano se tambalee y se caiga y se parta. Pero claro, se cae y se parta porque ya no tenía, porque la sociedad le ha ido quitando todos esos asideros que hacen seres humanos fuertes. Entonces, ahí hay un drama tremendo, un drama terrible, que requiere que la sociedad de una vez por todas se focalice y se dé cuenta que hay un problema y que busque cuáles son las causas de ese problema. La sociedad actual es especialista en promocionar las causas de los problemas, después fingir que no existen y después buscar soluciones. Pero primero promocionar las causas de esos problemas. Y gran parte de este nuevo mundo que nos ha tocado vivir, con sus nuevos pseudovalores, es el caldo de cultivo perfecto para que la gente pues se encuentre vacía, sola, se encuentre cansada y no encuentre un motivo para seguir levantándose e ir a trabajar. Y cuando eso te llega, pues algunos se deprimen y otros pasan al siguiente estadio y deciden poner el fin. Y es un drama terrible y yo creo que todos tenemos ahí un pequeño punto de responsabilidad, de estar atentos a esas señales que nos pueda mandar la gente que esté cerca, de que no está bien e intentar, pues de alguna manera, ayudar. Y, por supuesto, denunciando qué ha sido lo que las bases, los pilares sociales que han hecho posible que esa situación no sea anecdótica, casual, no, 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 que se esté dando por miles, que sea una lacra que está creciendo y que va a más. José María, no soy para nada de tratar temas sensacionalistas, aunque lo pueda parecer desde un punto de vista dormido, seguro, pero sí que hay que dar fuerza en lo que uno hace. Abogados cristianos, no sé si desde el origen, pero desde que soy consciente de la labor que hacéis, habéis recibido absoluta persecución, denostación de vosotros, vuestra labor, vuestros integrantes, de Polonia Castellanos, desde el punto de vista social, sociedad y incisivamente, sobre todo en medios de comunicación. Entonces, cuando la sociedad azota hasta sangrar, no es que tenga más valor, pero al menos hay que contarlo, que tiene mucho labor y, o sea, tiene un gran valor esa gran labor que hacéis, pese o además, quién sabe, a lo mejor hasta os motiva, la persecución. Quisiera que Sí. me hablas un poquito de esta persecución, sobre todo en medios de comunicación, de la sociedad, hacia vuestra labor. Mira, bueno, efectivamente, hay una sistemática, ¿eh? O sea, quiero decir, hay algunas personas que sistemáticamente, bueno, pues o llaman a la oficina para insultar o te mandan cartas o, bueno, hay gente que vive obsesionada, ¿no? Por suerte es una minoría. En general, lo que solemos encontrar es, bueno, simples personas que a lo mejor no te dicen nada, pero dan por sentado una serie de etiquetas, ¿no? Que te ponen. Homófobo, machista, heteropatriarcal, esta es muy buena. Hay unas cuantas, ¿no? Mira, yo soy de un pueblo que no es un pueblo grande, donde nos conocemos todos, y yo soy oficialmente el provida del pueblo, vaya. Bueno, yo he podido vivir como algunos me han dejado de hablar, eh, me dan igual porque evidentemente no eran amigos, también he podido vivir como otros me han empezado a hablar, ¿vale? Es decir, también hay que contar a veces la gente que calla por miedo, pero que sabe que tu labor es importante, que la respeta y que en el fondo de alguna manera es consciente de que, bueno, pues tú estando ahí, de alguna forma les das voz.
Bueno, y esas personas son las que nos mantienen en funcionamiento, porque piensa que nosotros tenemos más de 3.000 socios y benefactores que nos van dando aportaciones y que nos permiten pues, realizar nuestra labor. Es decir, hay gente, hay una minoría silenciosa que está ahí, pero que es lo suficientemente grande como para que eh, sintamos su apoyo, ¿vale? Me gusta decir esto porque a mí me gusta siempre dar un mensaje esperanzador y optimista porque, bueno, al final, pesimismo es muy fácil, ¿no? Caer en eso. Pero sí, pero también hay que ser realista en el sentido de que, bueno, yo he participado en debates televisivos en donde evidentemente no me han llamado guapo, ¿vale? Y yo, lógicamente, he tratado a todo el mundo con el máximo respeto y pues no hemos recibido ese mismo respeto. Nuestras redes sociales han sido cerradas, bueno, unas cuantas veces, hemos perdido el número de veces que han sido cerradas. Nuestra presidenta, Polonia Castellanos, que ha sido la cara visible de la asociación, ha sufrido ese escarnio público sistemáticamente. Hubo un presentador, Keke, puedo decir su nombre porque además le hemos puesto una querella, que públicamente, usando la cara de nuestra presidenta, Polonia Castellanos, puso su cara y animó a que llamaran a la asociación a decir algo tan vulgar como abogados cristianos nos agarras con la mano. Que muestra un nivel intelectual que tampoco es muy alto, pero que consiguió, tiene un programa en la SER, creo que eso, consiguió que 900 personas nos llamaran en el lapso de 2 días para decirnos, abogados cristianos, nos agarra con la mano. En lo que prácticamente para la gente, mis compañeros que, bueno, que tienen el teléfono, bueno, les bloqueó totalmente su jornada laboral y bueno, imagínate, 900 llamadas, ¿no? Las tenemos todas registradas, y presentadas ante un juez. Ese fue el caso más gracioso, si quieres, pero es una constante, ¿no? Y es una constante porque hay una hiperlegitimación del status quo actual, de qué es bueno, qué es malo, y ellos son los buenos, están legitimados, y como son buenos y tú eres malo, tienen derecho a atacarte. Es decir, no ¿Por qué, aceptan. por qué sois Dime. vosotros, perdona que te corte, por qué sois vosotros malos según el oficialismo? Bueno, porque nos oponemos al mismo, claro, porque somos una voz discordante. Si tú te callas y bajas la cabeza, eres muy bueno. Un católico bueno. Claro, cuando el católico expresa lo que siente públicamente, ya puede ser un católico malo. Entonces, en el momento en que te ponen la etiqueta, pues abre la veda. Y a partir de ahí, pues ya, claro, eh, te estás oponiendo a los derechos de las mujeres, te estás oponiendo a los derechos del colectivo LGTBI, pues ya eres un hombre que está no solamente luchando por defender ciertos derechos que están siendo pisoteados, sino todo lo contrario. Te conviertes en un tipo que está vulnerando los derechos de otro por simplemente manifestar una opinión contraria y usar los recursos que nos da el Estado de Derecho, al menos por ahora, hasta que nos lo quiten, de acudir a los tribunales. Faltaría más. Bueno, pues por eso te conviertes en alguien que para el sistema es peligroso, porque disiente. Y cuando disiente se corre el peligro de que alguien le vea disentir y se sume. Y que al final los que disientan vayan siendo minoría primero, mayoría después. Y claro, eso lo quieren evitar a toda costa. Eh, bueno, es que tampoco me sorprende con el nivel de sociedad que vivimos. Viste que me sorprendía, pero realmente no. Me parece hasta normal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Maravilloso. Yo todas las entrevistas las hago en directo en Twitch. Así que sígueme en Twitch, link en la descripción. Pero me llamo igual eso tanto en todas mis redes sociales, que es Hiperalcón. Si quieres tener una cercanía más con el contenido, sígueme en mi Telegram. Telegram exclusivo para gente despierta. ¿Estás despierto? Lo comprobaremos. En Telegram aviso cuando estoy en directo, aviso cuando qué invitados, porque yo entrevisto prácticamente todos los días por la noche, qué invitados viene cada día. Además subo noticias que están muy censuradas, así que sígueme en mi Telegram y además subo también los vídeos que hago en YouTube. ¿Vale? Entonces, si quieres tener una cercanía más con el contenido y te está gustando, pues sígueme en mi Telegram y en mi canal de Twitch. Venga, te dejo con el final de la entrevista y disfrútalo. Un besito. Sí. Bueno, pues vamos a entrar en otra punta de lanza. Esta es muy divertida. Esta, para mí, fíjate, bueno, bueno, esta es igual. Iba a decir que no, que es más oscura, pero realmente está al nivel de los abortos. Hablamos del sistema educativo. Sistema educativo, esta es muy buena.
tú y yo hemos recibido pues, un sistema educativo parecido, seguramente. Sí. No podemos decir que sea el mejor del mundo en cuanto a calidad. eh, y ojalá ese fuera el debate de hoy, porque a día de hoy ya lo era antes, pero a día de hoy es que van a calzón quitado. Estos macabros se han propuesto meterse en la mente de los niños. No sé, debe ser un concepto como muy oscuro, el pensar diferente, pero a mí me gustaría que un niño hiciera de niño. Bueno, por lo visto para ellos no. Por lo visto estos psicópatas eh, tienen que decirle a un niño qué género es. Hola, buenos días. Francisco, tienes 3 años, pero me ha parecido ver que estás jugando con muñecas, te has cambiado de género, vamos a cambiarte de género, vamos a hormonarte, vamos a hablar con los padres y vamos a decirle que tienes nuevos conceptos como son disforia de género, etc, 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 o eres no binario, o eres, qué sé yo, un árbol o no sé. Entonces, quisiera saber sobre estas líneas, el fomento del colectivo LGT, bueno, ya es que no sé cuántas letras son, el no heterosexual, vamos, igual en niños, donde charlas educativas, donde terminan con niño de 5 años, bésate con ese niño, con ese chico de 5 años, no me gusta, no lo has probado. Bueno, estas charlas a el nivel que van avanzando de, bueno, por supuesto necesitamos enseñarte a masturbarte. O sea, esto creo que es algo fundamental que debes aprender y yo te lo voy a enseñar. Bueno, creo que el ser humano ya ha perdido el norte absoluto, por esto decía que tampoco me sorprende con el nivel de sociedad que hay. Entonces, quisiera saber qué opinas sobre el sistema educativo actual, que ya no lo es, que es un adoctrinamiento, Sí. cómo una ministra tiene no la capacidad de hacerlo, porque eso me da absolutamente igual, sino de que no pase nada. Eso es lo que me asusta. De decir que los niños tienen derecho a elegir con quién tienen relaciones sexuales, es decir, esto tiene un nombre y no lo puedo usar en directo porque me pueden censurar, pero empieza por P y termina por filia. Sí. Ujú. Entonces, quisiera saber un poquito cuál es tu reflexión sobre el sistema educativo, el adoctrinamiento, cómo están elevando, porque yo hablo con muchas madres, hablo con muchos Ujú. padres y también quisiera saber tú la responsabilidad que le das a los padres de lo que está pasando con sus hijos. Mira, la responsabilidad de los padres se la doy plena, que para eso son los padres. De hecho, una de las cosas por las que luchamos es porque esos padres sean escuchados, ¿vale? En el sistema educativo, porque entendemos que nadie va a querer más a su hijo que su padre. Mira, aquí hay varias cosas que voy a ir desgranando, ¿vale? Ha habido recientemente la aprobación de una nueva ley de familias que, bueno, imposibilitaba disentir ante este tipo de charlas. ¿A qué me refiero por disentir? Bien, mira, es muy sencillo. En el sistema educativo actual existe charlas de contenido moralmente más que controvertido, que no tienen nada que ver con ninguna de las ciencias lógicas y normales de un currículum educativo, en las que efectivamente se enseña ideología de género, se enseña homosexualismo, se enseña a masturbarse. Esto no es ningún secreto. La gente solamente tiene que buscar los manuales que se están usando en ese tipo de clases, que son accesibles. La gente puede buscar ahora mismo el manual de Scolae, que se impuso, por ejemplo, en Navarra, y yo en su momento lo tuve. Bueno, no es ningún secreto. Desde Abogados Cristianos implementamos una política de PIN parental, que intentamos que los padres presentaran una solicitud al centro para que el centro primero les informara y después les pidiera consentimiento para según qué tipo de charlas. Fíjate que estamos hablando de una petición de mínimos, es decir, lo normal de una sociedad es que no diera ese tipo de charlas. Punto. Es decir, que a un niño de 3 años, no se le enseñase a masturbar. Perfecto. Pero puestos al punto en el que hemos llegado, al menos pedimos que solamente se enseñe a los padres que lo toleren. Es decir, mire, usted dé la clase que quiera, infórmeme y deje que mi hijo no asista. Bueno, no se puede pedir menos ya. Bueno, pues ha llegado un punto en que ni eso nos permite, ¿vale?
Hemos asistido a charlas y nos han llegado noticias de charlas en las que, bueno, tú has puesto ejemplos muy claros, en las que se trata como normal, pues cosas que no lo son, en las que se impulsa en edades con una grandísima inmadurez, pues ciertos sentimientos en niños que lógicamente cuando ven la figura de un maestro, que es una figura de autoridad, como la del médico que te comenté antes, que le dice que una cosa es buena, pues claro, el niño tiende a creerlo. Pero bueno, es que un niño de 3 años, si tú le dices que es un avión, también se lo cree, ¿vale? Sobre todo si se lo dice una figura de autoridad. Entonces, estamos asistiendo a situaciones muy dramáticas. Mira, has puesto un ejemplo, vamos a ir al ejemplo más extremo, ¿no? Estos casos de disforia de género. Bueno, pues un transexual, un niño que dice ser niña, una niña que dice ser niño. Mira, lo que una sociedad normal, lógica, prudente hace es cuando encuentra un caso de estos, lógicamente puede haber un problema, es remitirlo a un médico, a un psiquiatra, hablar con los padres, esperar a que la madurez del niño o la niña sea la suficiente, a que se desarrolle hormonalmente, a que deje de ser niño o niña y pase a ser hombre, mujer, y exista todo el proceso de desarrollo de la pubertad, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la sociedad actual? La sociedad actual, cuando encuentra que existe una dicotomía entre lo que el cerebro dice que ese niño es y su realidad biológica, lo que hace es intentar adaptar la realidad biológica al cerebro, en vez de hacer todo lo contrario, es decir, ver cuál es el motivo último de que alguien que es un niño no se vea como niño. Tiene que haber, evidentemente, un problema psiquiátrico, psicológico detrás, hay un error de percepción. A nadie se le ocurriría, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, vamos a hablar de otro error de percepción. Una mujer anoréxica. Una mujer anoréxica se ve gorda. Se ve gorda. A nadie se le ocurre decir, bueno, pues como te ves gorda, aunque pesas 40 kilos y mides 1,70 m, bueno, pues te voy a someter a una operación de reducción de estómago. Porque como tu cerebro, tu autopercepción es lo que importa, pues vamos a dejar al lado la ciencia, la lógica, la objetividad y vamos a dejar de lado lo más importante que es ayudarte a ti y vamos a simplemente hacer un uso, que más bien es un abuso, de un ejercicio de voluntad. Y si tú dices que es lo que eres, pues ahí te convertimos. Bien, esto es exactamente lo que se está haciendo en estos casos de disforia de género. Se hace una operación terrible en la que se hacen unas extirpaciones terribles que no tienen retroceso, no tienen retroceso. Y se empieza a hormonar a edades terriblemente, bueno, 5, 6, 7. Claro, al final el proceso lógico de la pubertad se corta y se corta para siempre y al final hay unos efectos que a largo plazo son terroríficos y que no tienen vuelta atrás y que probablemente con unas simples terapias psicológicas, psiquiátricas, se podría haber reconducido la situación perfectísimamente. Bien, en esta situación nos encontramos y la actual ley permite a las instituciones educativas llamar a servicios sociales, llamar a la Fiscalía del Menor, quitar esa patria potestad a los padres si creen que la están ejerciendo en contra del interés de ese menor y por en contra del interés de ese menor simplemente decirle al niño que es un niño. No, mira, Carlos, es que eres un niño, tranquilo, da tiempo a tu cuerpo, que ya acabará desarrollándose o vamos a ver qué ocurre aquí, por qué te ves una niña. Porque eres un niño. Es decir, no podemos olvidar la realidad objetiva de las cosas. Es que eres un niño. Entonces, me parece que el ejemplo que he puesto de la anoréxica, a la que se cree que está gorda y todos coincidimos en que así será, puesto que así se autopercibe, me parece un ejemplo muy claro y muy manifiesto para poner en claro las contradicciones de esta sociedad. Porque en otros casos no se está haciendo, porque en otros casos entendemos que existen problemas mentales, que nadie duda de que existan, que hace que una persona tenga un problema de autopercepción. Pero no se nos ocurre intentar adaptar la realidad biológica de un individuo a su autopercepción, no se nos ocurre, salvo en esto. Entonces, esta es la situación. Como siempre, José María, ¿por qué? Es decir, al final esto tiene que tener un sentido, una explicación, porque se está haciendo esto de manera a gran escala, porque se meten con los niños,
Nadie está hablando de que cuando sea adulto, oye, si te quieres autopercibir como un 100 pies, pues fantástico, unicornio, yo no me interesa saber con quién te acuestas en tu vida Sí. privada, no me interesa. Y cuando ya hayas desarrollado hormonalmente, cerebralmente, esto es con dato, porque al final entrevista a tanta gente, el cerebro se termina de desarrollar a los 30 años. Es decir, oye, que en ese proceso estás evolucionando tu cerebro a nivel mental. Y hormonalmente, pues evidentemente no desarrollas a los 3 años, seguro. Entonces, que cuando uno es adulto, haga lo que le da gana con su vida. Pero Sí. ¿por qué se meten en estas doctrinas donde, de nuevo, parece que tienes que casi ir como si vivieras una película de ciencia ficción o de acción, escondiendo a tu hijo, no vaya a ser que vea, no le llevo hoy, vamos a mentir, vamos a decir que hoy qué clase hay, ética, hoy y qué te dieron la última vez, feminismo, que no sé qué y que nos pesaran, pues vamos a decir que estás malo. Es decir, ¿por qué pasa todo esto? No, no es broma, ¿eh? Eso lo hace gente, ¿eh? O sea, yo conozco gente que hace eso, ¿eh? O sea, los ejemplos que estás poniendo son reales, ¿eh? Eso ocurre, ¿vale? De hecho, a veces jurídicamente es lo mejor que puedes aconsejar a alguien, porque como se oponga, pues igual va a tener problemas. Pues mira, pues, oye, es tan sencillo como el chico tenía fiebre, no ha podido ir. Mira, por intentar darle una visión distinta a lo que te he comentado antes de la cultura de la muerte, porque los pilares no están tan lejos de la cultura de la muerte. Mira, ¿por qué? Las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. Lo que empieza siendo una idea que parece disparatada, que sale de vete a saber qué cátedra, o estercolero, no necesariamente cátedra, va avanzando. Esa idea va teniendo cada vez más adeptos. Gente que solo está en el campo de lo ideal, que no, bueno, pues especula. Pero al final de ese proceso, cuando las ideas se asientan y llegan a la sociedad, al final hay seres humanos reales, de carne y hueso, que sufren las consecuencias. Pongo ejemplos históricos, es decir, como tal, el capital, la estructura propia del comunismo, de reparto de bienes y de sociedad, bueno, colectivista, empezó siendo una idea, una teoría, pero esa teoría, con el avanzar del tiempo, acabó en campos de concentración y en gulag, ¿verdad? Es decir, es el desarrollo práctico de una teoría, ¿no? Al final, estamos asistiendo al desarrollo práctico de una teoría, que por cierto es bastante más alocada que el comunismo. Es una teoría que dice que uno puede convertirse a sí mismo por efecto de su propia voluntad en alguien, bueno, pues sexualmente distinto, con un género distinto, géneros que fluyen, géneros que cambian, géneros que se revuelten, bueno, en fin, decenas de géneros, creo que había 24 según la última estimación, ¿vale? Bueno, hay alguien que hace ese tipo de especulaciones sin absolutamente ningún tipo de contacto con la realidad, sin tener ningún tipo de noción de lo real del mundo, del objetivo del mundo, y mucho menos del concepto de verdad. Pero al final, eso se va replicando, se va aprendiendo, se va interactuando como si eso fuera cierto, y al final del proceso aparece un pobre niño, una pobre niña a la que la destrozan la vida, ¿vale? Y de una forma tremenda, es decir, usando los resortes del Estado como si aquello fuese poco menos que un asunto de seguridad pública. Entonces, las ideas tienen consecuencias. Y por eso es tan importante dar la batalla primero en el campo de las ideas. Es decir, hay que decir, para que la gente lo entienda muy claramente, que cuando una cosa es una gilipollez, hay que decirle a la gente, oiga, mira, esto es una gilipollez, pero con todas las palabras, ¿vale? Porque cuando uno calla, deja que las ideas vayan campando, vayan expandiéndose, vayan poco a poco conquistando a gente. Y al final tienen consecuencias. Y las ideas vienen y nos persiguen y se convierten en algo muy real que hace daño a la gente. Y al final este es el problema. Y por eso la importancia de, bueno, pues para empezar, de espacios como el tuyo que den libertad para que esas ideas sean combatidas. Porque combatiendo las ideas, combatimos los efectos que esas ideas tendrán a largo plazo. El ser humano, José María, que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Quisiera que me hablaras sobre la ley de memoria histórica, sobre cómo está avanzando, porque al final, si nos mienten en todo, jamás sabremos la verdad. ¿Cómo está a día de hoy la ley de memoria histórica y cómo la está combatiendo abogados cristianos? Mira,
Hay una cuestión muy sencilla, ¿vale? Que yo creo que es un punto de unión al que todos creo que podemos llegar. En España hace 90 años se cometieron auténticas salvajadas que no creo que nadie apoye, ni por uno ni por otro bando. Punto final. A partir de ahí me parece, bueno, pues muy reprobable la muerte de un bando o la muerte del otro. Esto es verdadera memoria histórica y esto es por lo que tenemos que intentar todos llegar a un acuerdo y a un consenso que además, para gente lógica, en hechos que ocurrieron hace 90 años, no debía de ser tan difícil, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué situación nos encontramos? Nos encontramos en que uno de esos dos bandos está usando su poder a través de las leyes y de las instituciones públicas, pues para, de alguna manera, ejercer actos que son de propia venganza y de alguna forma de nueva persecución a uno de los bandos de aquella contienda, ¿vale? Ya te digo, independientemente del partido que queramos tomar, es decir, ya deberíamos de haber cerrado ese capítulo hace mucho tiempo y que formara parte de los libros de historia y que pudiéramos aprender sobre él, ¿vale? Entre otras cosas, como bien dices, a no repetir esos errores. Pues bien, esos errores se están repitiendo, ¿vale? Y nos encontramos con que, por ejemplo, está habiendo toda una persecución, además a gran escala, hablamos de decenas, de simples monumentos religiosos, cruces, cruces que fueron erigidas en su momento en un lugar donde habían fusilado pues a gente a lo mejor por ir a misa. Entonces, en el lugar donde les fusilaron, luego erigieron una cruz. Y erigieron una cruz y pusieron en honor a los caídos. Bien. Llegado a la democracia, esas cruces fueron resignificadas. Es decir, se quitó la inscripción de en honor a los caídos y en muchas de ellas se puso en honor a todos los muertos en la guerra civil, bueno, en honor a todos aquellos que han muerto por causa de sus ideas. En fin, textos así totalmente neutros que no iban ni un lado ni para otro. Pues bien, ahora a través de estas leyes se está empezando a derribar este tipo de cruces y se está usando de cobertura las leyes de memoria históricas porque se dice que esas cruces exaltan al franquismo. Uno ve la cruz y uno puede, y estoy seguro que en cientos de pueblos de España hay cruces parecidas, y uno no ve exaltación ninguna del franquismo. Y uno, de hecho, lo que ve es el recuerdo de unos fallecidos, ¿vale? Entonces, esto es el uso, y esto es lo que se llama en derecho desviación de poder. Es el uso de una ley de cobertura que nada tiene que ver con los fines que dice justificarla, en este caso la concordancia y la memoria histórica, y que se usa para un sentido totalmente opuesto, como es la venganza y el intento de pues, erradicar todo recuerdo de los muertos de un bando y no parar de exaltar el recuerdo de los muertos del otro, lo cual genera muertos de primera y de segunda, lo cual lógicamente nos vuelve a colocar en el punto de salida de nuestra entrevista, ¿no? De que haya gente de primera y de segunda. Hay gente de primera y segunda viva y muerta, fíjate. Es decir, no todos los muertos son iguales. Entonces, lo que queremos es que todos los muertos sean iguales y que haya una memoria histórica real y que se lamente la muerte por ambos bandos. Más claro no se puede decir. Pero lógicamente, si se persigue a los muertos por un bando y se hace tirando cruces, con el significado que eso tiene de persecución a la libertad religiosa, pues lógicamente nos van a tener enfrente. Eh, Me ha encantado. Muertos de primera y de segunda. Lamentablemente es cierto. José, me estoy haciendo las últimas preguntas. Penúltima pregunta. Quisiera saber un poquito el papel de abogados cristianos, sobre todo con la Agenda 2030. Estamos ahora mismo todos los magnates del planeta, con los políticos, están en el foro de Davos, que me sabía la otra expresión, del foro de Davos y les están diciendo cómo de esclavos tenemos que ser en el futuro. Sí. Entonces, por supuesto, estos políticos van a venir con el mensaje muy bien aprendido de cómo adoctrinarnos y cómo hacernos esclavos. No tendrás nada y serás feliz. Hay tantos puntos de esta agenda tan oscura que di lo que quieras. Sobre todo me gusta saber, como todo, ¿no? Es decir, al final vivimos un mundo oscuro, pero hay personas que sí que están combatiendo esto. Entonces, el papel de abogados cristianos frente a la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz.
Mira, no creo que ni una sola de las respuestas que te he dado hasta ahora no hayan versado sobre un tema que tenga que ver con la Agenda 2030. Quiero decir que al final es un compendio de males, ¿no? Es un compendio de males que arrasan al mundo. Eh, He visto que has hecho hincapié en algunas publicaciones en la frase no tendrás nada y serás feliz. Es muy significativa, yo concuerdo contigo. ¿Por qué? Antes, al menos, la sociedad que estaban construyendo, capitalista por un lado y liberal en lo moral por otro, por así decir, nos prometía al menos que íbamos a tener desarrollo industrial y que íbamos a tener las carteras llenas. Ya no nos prometen ni eso. Es decir, ya no te dan nada. Entonces es curioso porque te recetan algo así como una especie de ascetismo sin Dios. Es decir, tienes que prescindir de todo, pero casi por nada. Porque, bueno, puede ser para salvar al mundo, pero no sé para quién, porque tampoco te dejan tener hijos. Así que salvar al mundo para que lo disfruten las ballenas no parece que sea gran cosa. Mira, si yo tuviera que decir de toda esa agenda, qué es lo más importante, sería difícil, ¿eh? Sería difícil. Los atentados contra la vida, sin duda, son de lo más importante. Mira, por unificar un poco, creo que una de las cosas interesantes que tenemos que tener claro es que lo que la Agenda 2030 impone es un pensamiento único. Es decir, porque creo que es la clave de todo, ¿vale? Porque al final, si tú tienes capacidad de pensar por tu cuenta, puedes ser capaz de encontrar una respuesta, un argumento para casi todos los puntos que la Agenda 2030 quiera imponer. Pero entre esos puntos que quiere imponer está el prohibido discutir la Agenda 2030. Es decir, todo aquel que discute la Agenda 2030, todo aquel que discute el nuevo orden mundial, todo aquel que discute los nuevos caminos por los que nos obligan a transitar, de alguna forma va a ser silenciado. Primero van a intentar argumentar en tu contra con todo el poder del aparato mediático que ellos tienen. Después probablemente te ridiculicen y te humillen, te hagan pasar por un loco o por un estúpido. Y finalmente te van a silenciar de todas, es decir, o te cierran el canal o en última instancia, bueno, como te conviertas en un peligro público, puedes acabar en prisión o en otro sitio peor. Es decir, esa es a la deriva, ¿no? Si algo nos tiene que poner en vanguardia siempre y en alerta es aquellos que por algún motivo no dejan jamás que nadie les lleve la contraria o que no admiten ningún tipo de opinión discordante del tipo que sea. Y que además tiene una definición que es propia, es inventada por ellos, de fascismo, que es todo aquel que no piense lo que yo. Es decir, si no piensas lo que yo, eres un fascista. Bien, tenemos que advertir sobre ese tipo, porque el que no quiere discutir probablemente no esté muy seguro de su verdad y en el peor de los casos probablemente te esté mintiendo. Porque, bueno, si no hay ningún problema, ¿por qué no se puede llevar la contraria a según qué ideas? Entonces, si hay algo de lo que tenemos que estar precavidos, no es tanto de una idea concreta como de la incapacidad de disentir a las ideas. Es decir, hay una nueva opinión, un nuevo pensamiento, un nuevo hombre en el que te tienes que convertir. José María, hemos llegado al final de la charla. Cuéntanos un poquito en qué andáis ahora mismo, abogados cristianos, dónde os podemos seguir, redes sociales. Yo lo voy a dejar todo fijo en mi Telegram para que os sigan. Cuéntanos un poquito en qué anda abogados cristianos y dónde os podemos seguir. Pues andamos en parte en lo de siempre y en parte en cosas nuevas. Quiero decir, hay una serie de luchas que yo creo que nos van a acompañar pues hasta el fin de los tiempos y ahí estamos metidos. Y luego estamos teniendo un proceso muy interesante, muy ilusionante de expansión a Hispanoamérica y tal, a nuevos países donde se está siguiendo procesos muy parecidos. Y nos pueden encontrar, pues, como, bueno, te agradezco mucho que pongan nuestras redes, página web y demás. De hecho, nosotros, bueno, tenemos un servicio de email para que la gente nos pueda contar, pues, si en su colegio a su hijo le están dando según qué charlas, si en su trabajo, pues tiene un crucifijo encima de la mesa y alguien poco menos que le ha amenazado con despedirle. Es decir, estamos dispuestos a ayudar al que necesite nuestra ayuda y que, bueno, que sepan además, y que no está de más saberlo, que no les vamos a cobrar por nuestra ayuda. Así que, bueno, pueden contar con nosotros para lo que estimen. Y bueno, pues si ya es el fin, nada, simplemente mandar pues un abrazo a todos los que nos hayan seguido. Te dije ya la primera vez que me entrevistaste si me reñiste por ello, pero no voy a evitar hacerlo de nuevo. Pedir disculpas por si alguien se ha podido sentir ofendido por alguna cosa que haya dicho.
Si bien es cierto que quería puntualizar, para que no me riñas, que se puede sentir ofendido, pero lo que he dicho es la verdad. Así que él sabrá por qué se ofende por la verdad, pero yo le pido disculpas. Y nada, que ha sido un placer estar contigo. Y como entrevistador te digo que, bueno, me he sentido muy cómodo, muy bien, y ha sido un placer, ¿vale? La primera vez te reñí. Pues, Sí, la primera vez pedí disculpas y me dijiste, no vuelvas a pedir disculpas por decir lo que piensas. Me hizo pensar, porque yo creo que era un buen consejo, pero bueno, nunca sí, está... una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa Eso es es, que la educación y el respeto, y otra cosa es flagelarse por decir la exacto. verdad. Eh, Entonces, atiendo a tu sugerencia y pongo la puntilla esa de que, lo siento, pero era la verdad. Exacto. Eso es. Esta frase lo uso yo mucho, José María, y es, nunca dije que te fuera a ser fácil o que te fuera a gustar, solo te dije Sí, que iba a ser la verdad. José María, abogados sí, cristianos, espero que hayas estado a gusto. mucho. Ya lo sabes, como Bertín, bastante más sexy y, por supuesto, antiglobalista. Mi casa es tu casa, para lo Muy bien. que necesites, para vosotros. Deseo que Polonia Castellanos, que creo que está en proceso ahí de dar a luz también, Sí, ahora pues queda que, poquito. pues que se haga todo fantástico, y muchísimas gracias por lo que hacéis. Por esto no, porque al final, bueno, es tu tiempo, por supuesto, pero gracias por la labor que hacéis por la humanidad, y por supuesto, gracias por lo que concretamente has divulgado con respeto, educación, pero con autenticidad y firmeza, que hace falta y mucha. José María, Muy muchísimas bien. gracias de todo corazón. A ti, un abrazo muy grande. Hasta Hablamos, luego. un abrazo. Chao. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando, y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas, totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía, para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido